Muy buenas tardes, estamos listos para nuestra lección que corresponde a hoy, martes 2 de febrero del 2021, y pues nuestra lección que corresponde hoy es Colosenses 423, lección 423 de Colosenses, que se encuentra en Colosenses 4:5. Recordemos que lo más importante en este momento es la condición espiritual y esa se soluciona confesando nuestro pecado, así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad pueda confesar su pecado y luego regresamos al estudio de esta tarde. Señor, gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos brindas de poder estar nuevamente en comunicación, en contacto con tu palabra, en escuchar la comunicación de Dios Espíritu Santo que tiene para nosotros durante esta lección. Gracias por este tiempo, ayúdanos a estar concentrados, atentos, que nada nos distraiga y de esta manera trabajar en este proceso tan importante, Señor, de crecimiento espiritual. Suplicamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, comenzamos nuestra lección esperando que todos se encuentren bien en casa. Ojalá y no haya enfermos en casa, sigan cuidándose, pero mientras tanto tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios y gracias a Dios por estos recursos que tenemos a la mano. Vamos a leer primero Colosenses capítulo 4, versículo 5, que es donde nos estamos encontrando durante estas semanas pasadas estudiando. Colosenses capítulo 4, versículo 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Esa es la versión más común. En el transcurso de las lecciones hemos estado también viendo algunas traducciones muy interesantes con respecto a las primeras palabras que son andad. Y cuando dice andad sabiamente, estuvimos estudiando palabras que son utilizadas para entender el concepto de andar, caminar, estilo de vida, y vimos que hay 4 palabras en el griego que son usadas, pero la más común en el estudio, espiritualmente hablando, es peripateo, que es del griego, que se puede traducir como caminar o caminar alrededor. Vimos la palabra stoikeo, que significa marchar en paso firme, en fila, o caminar de acuerdo, o seguir a un líder en la fila. Vimos poreumai, que significa viajar, conducirse de cierta manera, y ortopedo, que significa caminar derecho. Y dijimos que son utilizadas todas ellas, pero el caminar físico, dijimos que es una de las palabras más comunes en cuanto a la acción de caminar, pero en cuanto a la aplicación de caminar o andar o tener un estilo de vida, esa palabra peripateo significa conducirnos, estilo de vida, y tiene muchas aplicaciones en cuanto al proceso de crecimiento espiritual. Así que estas palabras no las olvidemos, porque lo más importante al final de cuentas es que estas palabras, específicamente peripateo, es el modelo para la caminata espiritual. Es el modelo para cómo se debe de conducir un miembro de la familia real en este mundo, en este cosmos, que es provisional, pero que aquí estamos y por lo tanto tenemos que funcionar de la mejor manera. Vimos también en el caso de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, la doctrina bíblica, no está con nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sin embargo, como consecuencia de la creación de una nueva especie espiritual que somos nosotros, miembros de la familia real, y donde se dice que las cosas viejas pasaron, al hablar de la naturaleza de pecado, es decir, perdió su valor, la naturaleza de pecado, la muerte espiritual perdió su poder en nosotros, y Dios ha sido, todas estas situaciones que teníamos de adversidad han sido reemplazadas por un nuevo poder que tenemos en el Señor, es decir, la omnipotencia divina a nuestra disposición para vivir la vida cristiana. Voy a mencionar 3 citas a continuación
antes de pasar al tema que vamos a tratar el día de hoy. Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas 6:15 dice así. Dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, o sea, la no circuncisión, sino una nueva creación, es decir, una nueva criatura, que es la posición que tenemos ahora. Ahora somos miembros de la familia real, somos una nueva criatura. Tenemos nuevos lineamientos, nuevo protocolo, nueva energía, fortaleza para vivir la vida cristiana. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, y así es, todo el miembro de la familia real, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, perdieron su valor. He aquí son hechas nuevas. ¿Por qué son nuevas? Porque tenemos un nuevo poder, que es ahora el plan de Dios para nuestra vida y darnos la capacidad sobrenatural para que vivamos la vida espiritual correctamente. Una más, se me pasaba. Efesios 2:10, antes de pasar al punto aquí. Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, nueva especie espiritual, para hacer buenas obras, obras de valor intrínseco, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No somos impecables como el Señor Jesucristo en la unión hipostática. Esa es la posición en que el Señor Jesucristo llegó hasta la cruz, en una posición de impecabilidad. Nuestra naturaleza de pecado ya perdió su valor, pero sigue latente en nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que después de la salvación, después de ser miembros de la familia real, seguimos teniendo problema con la naturaleza de pecado cuando salimos de comunión, es decir, cuando le regresamos el control a la naturaleza de pecado. Es lo que menciona en Gálatas, cuando dice, ¿cómo es posible que ustedes, ya siendo libres, quieran regresar a que se les pongan nuevamente esos grilletes, esas esposas de la esclavitud? Es decir, hay que entender el concepto. Ya somos libres del poder de la naturaleza de pecado en nosotros, pero sigue latente en nosotros mientras que tengamos un cuerpo humano antes de que el Señor venga, o sea, que estemos aquí vivos en nuestra dispensación. Sigue la naturaleza de pecado estando ahí latente para atacar en el momento de debilidad del cristiano. Por eso aquí es la importancia de que este caminar lo entendamos, que este caminar significa la forma que el cristiano debe funcionar en su vida diaria. Pero Dios nos está dando todos los recursos para que podamos entenderlo y poderlo poner en práctica. El caminar es una analogía, y esto lo puse como un subtítulo para que entendamos y lo vamos a ir explicando. Es una analogía, es un ejemplo de cómo la vida debe de funcionar dentro de la esfera de poder divino. En Romanos capítulo 6, versículo 4, dice así, Romanos 6, 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo, identificados por medio del bautismo del Espíritu Santo, para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria de su Padre, la esencia de su poder, asimismo nosotros también andemos, peripate, la misma palabra que estamos trabajando, andemos en novedad de vida, es decir, como nuevas criaturas experiencialmente. No solamente tenemos la posición, también tenemos que tener la experiencia, es decir, vivir de esa manera la vida cristiana. Novedad de vida fue experimentada por primera vez en los 33 años del Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, en lo que le llamamos la unión hipostática. Usted se acuerda, unión hipostática es la unión de dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre, y el Señor proveyó un sistema para que nosotros podamos caminar. El mismo sistema que Él utilizó está a nuestra disposición para que nosotros podamos funcionar en la vida cristiana.
Así que este sistema que el Señor Jesucristo utilizó en la unión hipostática se ha extendido a la edad de la iglesia para que nosotros tengamos un caminar y que esto venga a ser una analogía de cómo implantar, cómo llevar a cabo el plan, protocolo de Dios para la iglesia en nuestra dispensación. El hecho de que podemos caminar en novedad de vida significa que todos tenemos en nuestra dispensación, esto debe ser muy claro, nosotros solamente en nuestra dispensación tenemos la habilidad para poder funcionar con recursos divinos, cosas que no existieron en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en las dispensaciones anteriores a la unión hipostática, no se contó con todos estos recursos que nosotros tenemos en nuestra dispensación. Increíbles recursos a nuestra disposición para vivir la vida cristiana. Por eso decimos que la vida cristiana es un modo de vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales. En esas dispensaciones no hubo el bautismo del Espíritu Santo, no hubo una nueva especie espiritual, no hubo el sacerdocio real, personal que ahora nosotros tenemos en nuestra dispensación. En ellos todavía tenían que trabajar por medio del sumo sacerdote que pudiera interceder por ellos. No estaban habitados por la Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no les habitaba permanentemente. Y el punto cúspide de poder nosotros en nuestra dispensación tener disponible el 100% de la omnipotencia de Dios a nuestra disposición, es decir, la llenura del Espíritu Santo, para que funcionemos en la vida cristiana. Esto es increíble, esto es fantástico, cuando lo podamos entender, que caminar en novedad de vida es donde entendemos cómo Dios nos preparó, cómo hizo un plan, protocolo para que lo llevemos a cabo y funcionar en la vida espiritual. En nuestra dispensación, Dios detuvo la profecía, y quiero que entiendan este punto, que quede claro. No estoy diciendo que no tengamos profecía escrita en la palabra de Dios. Significa que tenemos mucha profecía que ya se ha cumplido hasta nuestro momento, y que hay mucha otra profecía en cuanto a la tribulación, en cuanto al milenio y al final de los tiempos. Pero lo que estoy diciendo es que en nuestra dispensación ya no existe nueva profecía. Es decir, lo que está escrito ya está escrito. Hubo profecía en cuanto al inicio de la dispensación de la iglesia. El mismo Señor Jesucristo hizo profecía o dio profecía en cuanto al inicio de la dispensación, el inicio de el estar habitados por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero ya no hay profecía en cuanto al final. Lo que tenemos son eventos históricos que nos dicen ya estamos más cerca del final. Esto tiene que quedar bien claro para que la gente no sea fácil de confundir estos conceptos. Acabamos de escuchar un grupo de falsos cristianos en Centroamérica que se aislaron para recibir al Señor Jesucristo, porque era la venida del Señor en estos días pasados, hace 2 o 3 días. Y que el líder acaba de escaparse con todo el dinero de ellos porque vendieron todo, porque ya iba a ser el final de los tiempos. Es fácil que la gente caiga cuando no hay doctrina correcta en el alma, como este punto. Nadie sabe. Tenemos eventos históricos que nos dicen ya estamos más cercas. Y muchos que se identifican como profetas hablan de ciertas cosas que están pasando, pero todo eso ya está escrito y solamente son eventos históricos que están por suceder. Que Israel sea identificada como una nación mundialmente, que el templo de Jerusalén sea reedificado. Claro, eso puede estar sucediendo o va a suceder en los próximos días o años, pero eso solamente nos dice que ya estamos más cerca al tiempo en que el Señor regrese por nosotros, es decir, el rapto o el arrebatamiento. Son eventos históricos que están por suceder. Así que cuando alguien surja diciendo que tiene una novedad para nuestra dispensación y que el tiempo es para tal día o que va a suceder esto en el arrebatamiento en cuanto a algo que es novedad, que no está en la palabra de Dios, es falso. Tiene que estar en la palabra de Dios para que podamos, y como hemos dicho, tenemos que hacerlo de una manera correcta, identificar el estudio de la palabra de una manera correcta por medio de los eventos históricos, geográficos, en las traducciones correctas, en comparación unos versículos con otros, para poder fincar una doctrina bíblica. Entonces, no tenemos en nuestra dispensación profecía en cuanto al final del tiempo de la dispensación de la iglesia, pero sí tenemos eventos históricos que nos indican que ya estamos más cerca. ¿Por qué? Porque nadie sabe el momento ni la hora.
ni el momento, ni el día, ni el año, nada tenemos de información en cuanto a eso, pero sí nos sugiere que ya estamos más cerca, claro que sí, por los eventos que están sucediendo en el mundo. Así que, regresando a nuestro punto, la utilización de la omnipotencia de Dios dentro de la esfera de poder divino es el caminar que estamos hablando, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16 dice, digo pues, o por lo tanto, que también es otra manera de traducir, andad, que significa continúen caminando por el Espíritu y no cumpláis los deseos de la carne. En Romanos, otra cita para fortalecer este concepto, aquí tenemos Romanos 8, versículos del 1 al 4, que dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí se acaba el original, la otra porción es agregada. En el original solamente esa media parte de este versículo existe. Así que vamos a usarlo como originalmente dice el versículo, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Por la ley del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo de vida, en Cristo Jesús, te ha libertado de la ley del pecado. Pues lo que la ley no puede hacer, está hablando de la ley mosaica, nadie puede cumplir la ley, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, sin naturaleza de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera. Y cuando dice ley ahí no está hablando de la ley mosaica, está hablando de la ley, la palabra de Dios, se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es decir, como un estilo de vida, en esa manera. Recordemos que en el Nuevo Testamento, si hablamos de mandamientos, hay más de 100 mandatos o 100 mandamientos. Y como decíamos el domingo, la ley mosaica es correcta para todo el género humano. Son reglas importantes de buenos principios, de buenas formas de ser, de correcta forma, moralidad. Pero ese no es el sistema que Dios quiere de nosotros. Dios quiere un sistema más alto todavía que este. Y que tiene que ver con virtud e integridad en el alma del creyente. Y eso solo se logra a base de rehabilitación en el alma de cada uno de nosotros. Regresando al diagrama, que es el número 17 de los que tenemos en nuestro paquete de diagramas, tenemos este que es la dinesfera de poder divino o la dinesfera divina, o los portones que le hemos llamado, ¿verdad? O puertas o portones. Y hemos mencionado, lo voy a poner nuevamente aquí, ahí así más o menos se alcanza a ver. Si quiere ponerle pausa, yo sé que algunos ya lo tienen, el original, si no usted lo puede hacer ahí con su pluma para que tenga una idea. Póngale pausa y lo puede escribir. En este diagrama tenemos las primeras 4 puertas y quiero mencionarlas, aunque la semana pasada lo hice, quiero volverlo a inculcar para que quede muy claro este concepto. Este concepto que es las 4 puertas o los 4 portones que son en el Nuevo Testamento que son usada la palabra caminar o andar para hablar de ello. Primer punto, tenemos el portón número 1, que es el portón de la llenura del Espíritu Santo. Este portón de la llenura del Espíritu Santo lo encontramos en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 lo acabamos de leer, pero déjenme le recuerdo para que veamos a qué es a lo que me refiero en este caminar. Estamos en Gálatas 5:16, dice así. Por lo tanto, andad, peripateo, la misma palabra, continúen caminando por el Espíritu Santo, y no cumplan los deseos de la carne. En Efesios, en este mismo concepto, Efesios 5:15, dice así, por tanto, tengan cuidado cómo andáis. Otra vez la palabra, alertas, con exactitud, no como insensatos o imprudentes, sino como sabios. Un sabio utiliza la palabra de Dios. Compárelo con el versículo 18, fíjese lo que dice. Y no se embriaguen con vino, que puede ser vino, puede ser mentiras, puede ser cualquier tipo de pecado en este sentido, en lo cual hay disolución, abandono o desenfreno,
sino sean llenos por el Espíritu Santo. Entonces, el primer portón en que tenemos que abrir siempre, y como hemos dicho, me gusta usar la palabra portón o puerta para decir, abrir la puerta número 2, tienes que abrir la puerta número 1. Y la puerta número 1 para todo en la vida del cristiano es: confiesa tu pecado, regresa a comunión para que puedas entrar al portón ahora de vivir la vida cristiana, estudiar la palabra de Dios, conmemorar por medio del canto, conmemorar por medio de tu ofrenda, conmemorar por medio de la función de un cristiano, con tus dones, con tus talentos, para todo. Es la primer puerta que tenemos que abrir, es llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Puerta número 2 o portón número 2, que dice modus operandi, que significa lo básico en la vida cristiana, el modo de operación básico. Esto es un bebé espiritualmente hablando, y aquí está en esta posición. Confiesa su pecado y comienza a esto que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Y a qué se refiere esta? Fe es la palabra pistis, y recordemos que tiene varias connotaciones. Una de ellas, que es la que se refiere aquí, es el punto de vista metabolizado en el alma. O sea, tú andas por lo que tienes guardado en tu alma, tú vas a caminar, tu estilo de vida va a ser por lo que tú tienes guardado en tu alma de doctrina bíblica, no por la vista. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses 2, 6 dice: por tanto, de la manera en que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad, peripateo, camino, estilo de vida en Él. Y aquí ya estamos pasando al siguiente nivel. Ya primero abrimos la puerta de la llenura del Espíritu Santo, ahora comenzamos a operar en el modo de vida básico de la vida cristiana. A lo mejor tú solamente sabes 2 o 3 versículos correctamente doctrinales y los tienes guardados en tu alma. Tú comienzas a funcionar por medio de esos 2 o 3 versículos en tu alma. Y esos son los que te comienzan a dar información para que tú comiences a trabajar en la vida diaria. El deseo aquí debe ser tener más información en el alma y no quedarnos con poquita información, como sería un bebé que se acostumbra a tener solamente lechita y papita, ¿verdad? O papilla para poder comer. Ahora ya comienza a pasar al siguiente nivel, a crecer más espiritualmente. Esto nos permite pasar al portón número 3, que es la enseñabilidad, es decir, esa virtud y objetividad de la fuente de la humildad, o sea, del sometimiento a la autoridad, que puede ser obligada o genuina, para que nosotros funcionemos. Es decir, necesitamos sometimiento a la autoridad para trabajar en este proceso de crecimiento espiritual. Si tú estás escuchando este mensaje, este estudio el día de hoy, y te sometes a lo que está diciéndose, comunicándose, tú te sometes a la autoridad que Dios ha provisto al pastor maestro para comunicarte la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo te lo enseñe para que sea guardado en tu alma. Si tú eres humilde, es decir, sometido a la autoridad, tú vas a entenderlo, escucharlo, y el Espíritu Santo te lo va a enseñar. Si lo entiendes, si lo crees, comienza a ser metabolizado en tu alma. Aquí no tiene nada de especial el pastor maestro. Aquí lo importante es el Espíritu Santo, que permite que podamos aprender todos a un mismo nivel. Por eso tenemos la misma oportunidad y el mismo privilegio para crecer todos los miembros de la familia real. Y aquí vamos a ver un versículo que está en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 4. Efesios 4, 1 y 2, perdón, 1, 2. 1 y 2 son los versículos nada más. Todo puede terminarlo usted de leer hasta el versículo 16, pero para esta aplicación tenemos: yo pues, prisionero, estando él prisionero, está hablando el apóstol, orientado al plan de Dios, eso es muy importante, os ruego que viváis, que tengáis un estilo de vida de una manera digna, de acuerdo a nuestra posición, de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Y cómo fuimos llamados? A privilegio. Con toda humildad, humildad de sometimiento a la autoridad en este contexto que estamos hablando, y mansedumbre, gentileza, con paciencia,
soportándoos unos a otros en amor, o sea, unos a otros del mismo tipo en amor. Está hablando entre nosotros como miembros de la familia real, soportándoos unos a otros, sirviendo de sostén en algunos momentos a otros por las situaciones que están pasando de adversidad. Aquí comenzamos a ver ya un sometimiento a la autoridad. Estamos viendo aquí una aplicación ya de la doctrina que tú tienes en el alma a la vida diaria. Y luego viene el portón número 4, que es ese momentum. Y acuérdense que cuando usamos la palabra momentum es ese énfasis, esas ganas, ese ímpetu que se tiene. Esto ya es la función en operación, o sea, ya estás funcionando en ello. Por eso le ponemos ahí momento espiritual a la percepción y aplicación de la palabra de Dios. Tercera de Juan, que solamente tiene un capítulo, vamos a leer el versículo 4. Tercera de Juan, capítulo 1, nada más tiene 1, 4. Dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Oír que estos niños en entrenamiento están funcionando en la doctrina bíblica. No hay mayor gozo que este para el Señor. Acuérdense que es un antropomorfismo, una forma de expresar una emoción o experiencia humana en aplicación a Dios. Finalizo con 3 puntos muy importantes y que dejo porque la próxima semana vamos a comenzar a trabajar ya con otros o algo más adelante de estos portones. El caminar está relacionado con la rehabilitación que va a suceder en el alma, o lo que le llamamos rehabilitación epistemológica. Acuérdese que esta palabra, aunque no se la aprenda usted, no importa, solo quiero que sepa qué significa para que vea, es rehabilitación por medio del conocimiento, por medio del estudio de la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, versículos 15 al 18, 5, 15 al 18, dice lo siguiente. Efesios 5, 15 al 18. Por tanto, tened cuidado, estén alertas, ¿cómo andáis? ¿Qué estilo de vida tienen? No como insensatos o imprudentes, sino como sabios, que usan el punto de vista divino. Aprovechando, exagorazo, comprando bien el tiempo, porque los días son malos, es decir, hay mucha maldad. Así pues, no seáis necios o ignorantes, sino entiendan la voluntad, el propósito, el diseño del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos por el Espíritu Santo. Y luego, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, etcétera, etcétera, ya está hablando de la iglesia local. Entonces, el caminar está relacionado con la rehabilitación en el alma por medio del estudio de la palabra de Dios. Número 2, el caminar está relacionado con el momentum de doctrina. Y si se acuerdan, momento de doctrina, dijimos la percepción y la aplicación de la palabra de Dios. Esto lo vemos en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice así: por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos o lo oímos, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar, orar, pedir, que sean llenos del conocimiento y de la voluntad en toda sabiduría, la palabra de Dios, y comprensión espiritual, es decir, la comprensión de su plan, para que andéis estilo de vida como es digno, y como es digno alineado a la posición nuestra del Señor, agradándole en todo. ¿Y qué es lo que le agrada a Él? Solo lo perfecto, dando fruto en toda buena obra y creciendo. Entonces ya tenemos 2 puntos importantes. El caminar, o esta palabra peripateo, tiene mucha influencia para comunicarnos rehabilitación en el alma por medio del estudio de la palabra de Dios. Momentum, es decir, percibir la palabra de Dios, pero no solamente eso, sino aplicarla. Y finalmente, el caminar está relacionado con la aplicación ya en la vida diaria de la palabra de Dios. Colosenses, ahora en el capítulo 4, ahí adelantito donde leímos ahorita, los versículos 5 y 6 dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando, que significa ahí comprando bien el tiempo, y que vuestra conversión sea siempre por gracia, sazonada con sal, algo duradero. Cuando habla de sal está hablando de algo duradero, para que sepan cómo debéis responder a cada persona. Así que esto nos ayuda en entender que tenemos que crecer espiritualmente por medio del estudio de la palabra de Dios,
Tenemos que aplicar cada una de las cosas que vamos aprendiendo y seguir desarrollando y desarrollando esto al máximo antes que el Señor nos lleve a su presencia o venga por nosotros si eso sucediera antes. Y continuamos la próxima semana en este punto que nos quedamos. El día de mañana les invitamos para que nos acompañen con Primera de Juan, si Dios nos da vida para el día de mañana. Señor Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde por el privilegio que nos brindas de poder estar aprendiendo un poquito más cada día de tu palabra, Señor, para trabajar en este proceso de crecimiento espiritual, por lo cual aún estamos vivos, Señor. Gracias por ello, te ponemos en tus manos lo restante de este día, ponemos en tus manos a las familias que nos están escuchando, familias de nuestra congregación y algunos que son miembros a distancia por escuchar nuestros estudios desde otras ciudades o otros lugares. Los ponemos en tus manos, Señor, que puedan estar con bien, ese es nuestro deseo. Lo ponemos en tus manos, Señor, y si tú nos das vida para el día de mañana, poder estar nuevamente estudiando tu palabra, Señor, trabajando en este proceso tan importante. En el nombre de Cristo Jesús suplicamos todas estas cosas. Amén. Que pasen buenas tardes y pues nos vemos o nos escuchamos el día de mañana.